Ya. Entonces, el objetivo de hoy día y mañana es comprender y resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ahora, ¿ustedes saben lo que es una ecuación? ¿La han visto alguna vez? ¿Tienen alguna idea en qué consisten las ecuaciones? ¿No? Ya. Entonces, la idea de ecuaciones tiene que quedar clara esta semana porque la vamos a ver durante todo el mes de junio o todo lo que queda de junio. Entonces es importante que lo aprendan súper bien. Empezamos entonces. Ecuación lineal o de primer grado. Dice, una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad en la que interviene una letra llamada incógnita, que significa desconocida. La letra que se suele utilizar como incógnita es la X, aunque puede ser cualquier otra letra, por si acaso. Llamaremos solución de una ecuación de primer grado con una incógnita al valor que debe de tener la incógnita X para que dicha ecuación se verifique. ¿Ya? Entonces la idea de una ecuación es encontrar el valor desconocido. ¿Y cómo se encuentra? Mediante algunas operaciones que vamos a ver más adelante. Ahora, es importante que ustedes aprendan esto. Los coeficientes, los términos independientes, el primer miembro y segundo miembro. Los coeficientes son los números que acompañan a la incógnita. Ejemplo, si yo tengo S, el coeficiente va a ser el 3. A eso se refiere, ¿ya? Con signo y todo. Si tenemos un número así, un término así, el coeficiente va a ser 2x, o sea, menos 2 va a ser el coeficiente. Los términos independientes son los números que no acompañan la incógnita. ¿Qué quiere decir eso? Son todos los números que no llevan letra. Son todos los números que no llevan letra. El primer miembro es todo lo que hay a la izquierda del signo igual. Y el segundo miembro es todo lo que hay a la derecha del signo igual. ¿Ya? Estos cuatro conceptos se lo tienen que aprender. Entonces empezamos a identificar estos conceptos. ¿Ya? Esto es una ecuación. ¿Ya? Esto que está acá es una ecuación. 4x más 3 es igual a menos x menos 3 medios. ¿Ya? Entonces, la incógnita va a ser la letra que se presenta acá. En este caso, la letra es la X. Esa va a ser la incógnita. Los coeficientes son el 4 y el menos 1. El 4 y el menos 1. Los coeficientes son aquí lo voy a anotar, son los números que acompañan, acompañan, acompañan la letra. ¿Ya? Todos los números que acompañan la letra son los coeficientes. Los términos independientes son los números que no llevan letra. ¿Ya? Son todos los demás números que no llevan letra. En este caso sería el 3 y el menos 3 medio. El primer miembro es todo lo que está a la izquierda. Donde está el igual, todo lo que está a la izquierda va a ser el primer miembro. Y lo que está a la derecha del signo igual va a ser el segundo miembro. ¿Ya? Entonces, eso se lo tienen que aprender de memoria, estos términos. Los coeficientes, términos independientes, primer miembro, segundo miembro. Dudas, consultas con eso. Dudas, consultas, dudas, dudas.
Ya. Voy a, voy a hacer otro, a ver si les quedó claro. Aquí 7x menos 13 igual a 1/2 menos 8x. Si yo tengo esta ecuación de acá, ¿cuáles serían los coeficientes? ¿Cuáles serían los coeficientes? 7, 7, 13. ¿El 7 y el 13? no, 7 y el 8, y menos 8. Ya, recuerden, los coeficientes son los números que acompañan la letra o la incógnita. Los números, en este caso aquí es el 7 y el menos Menos 8. 8. Menos 8. Ahora, vamos con el segundo, que son los términos independientes. ¿Cuáles serían los términos independientes? Menos 13. Menos 13, Menos 13 y 1,5. 1/2. Los términos independientes son los números que no llevan letra. ¿Ya? Ahora, primer miembro, ¿cuál sería? ¿Quién sería el primer miembro? ¿Qué sería el primer miembro? 7x Ahora 7, 13. Ahora menos sí, 13, 7x menos 13. Y el segundo miembro sería lo que está en el lado derecho. 1/2 menos 8x. Ya, eso tiene que quedar claro para lograr resolver una ecuación. Teniendo en cuenta esto, vamos a explicar cómo se resuelve una ecuación o en qué consiste resolver una ecuación. Entonces aquí dice, ¿cómo resolver una ecuación? Y aquí tenemos un ejemplo. Hay que resolver esta ecuación 4x más 3 menos 2x igual a 3x menos 7x más 15. Yo tengo que encontrar el valor del x para que esta igualdad se cumpla. Esa es la idea. Yo tengo que encontrar el valor del x para que esta igualdad, el valor de eso y el valor de eso sean iguales. Esa es la idea de la ecuación. Entonces, vamos con el primer paso, ¿ya? El primer paso consiste en, se colocan todos los términos que llevan incógnita, o sea, que llevan x, aquí, en el primer miembro, y todos los términos independientes en el segundo miembro, teniendo en cuenta que lo que en un miembro está sumando pasa al otro miembro restando y viceversa. A esta operación también se le denomina transponer términos. Voy a explicar esto. Dice que la incógnita, la incógnita se pasan al lado izquierdo, porque recuerden que el primer miembro es el lado izquierdo. 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 Y todos los términos independientes en el segundo miembro, o sea, todos los términos que no llevan letra van al lado derecho. Derecho. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que entender acá son las operaciones contrarias, ¿ya? O transponer términos. Ejemplo, si yo tengo un número que está sumando, pasa hacia el otro lado restando, con la operación contraria. Si un número está restando, pasa hacia el otro lado con la operación contraria, que sería la suma. Si un número está multiplicando, va a pasar hacia el otro lado dividiendo, y si está dividiendo, pasa hacia el otro lado multiplicando. Esas son las operaciones contrarias. Está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a resolver la ecuación. Como yo tengo que dejar todas las x en el lado izquierdo,
en el primer miembro, ese 3x que está acá está sumando, está positivo. Y yo lo tengo que pasar al lado izquierdo. Entonces, si está sumando, pasa hacia el otro lado con la operación contraria de la suma. Si está sumando, pasa restando. Y ahí aparece el menos 3x. El 7x está restando. Y yo lo tengo que dejar toda la x, toda la incógnita en el lado izquierdo. Entonces, como está en el lado derecho, yo lo paso con la operación contraria al lado izquierdo. Si el 7x está restando, va a pasar sumando. Este 4x que está acá, ya está en el lado izquierdo, está en el primer miembro, por eso queda igual, no se le hace ningún cambio. El 2x está en el lado izquierdo, por eso no se le hace ningún cambio. Y si se fijan, todas las x me quedaron en un solo lugar, en el primer miembro, en el lado izquierdo. Y los números, los términos independientes, tienen que quedar en el lado derecho. Siempre es así. Incógnitas o letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho. 15, el 15 está sumando y está en el lado derecho, ya está listo. Entonces, no cambia, se queda igual. Pero este 3, que está en el lado izquierdo, está sumando. Yo lo paso hacia el otro lado con la operación contraria de la suma, que sería la resta. Y ahí me quedo ordenado. Fíjense bien. Todas las letras en el lado izquierdo, términos independientes, lado derecho. Letras, lado izquierdo, números, lado derecho. Pero lo que es importante acá es que ustedes tienen que aplicar la operación contraria. Si yo paso un número de un lado a otro, ya sea número o letra, pasa con la operación contraria. Operación contraria. ¿Ya? Si ustedes lo pasan con la misma operación, va a estar malo en la ecuación. Tiene que sí o sí pasar con la operación contraria. Y aquí yo le dejé todo anotado las operaciones contrarias. Dudas con el primer paso. Dudas. Profe, ¿lo explica de nuevo, por favor? Ya, voy a borrar. Primero tienen que saber las operaciones contrarias. La operación contraria de la suma va a ser la resta. La operación contraria de la resta es la suma. La operación contraria de la multiplicación es la división. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Eso tiene que quedar bien clarito. Ahora, yo cuando pase de un lado a otro, los términos van a pasar sí o sí con la operación contraria. Sí o sí con la operación contraria. Entonces, todas las letras, aquí lo voy a colocar, letras tienen que estar en el lado izquierdo. Izquierdo. Números, 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 lado derecho. ¿Ya? Siempre se va a resolver así. Todas las letras tienen que estar en el lado izquierdo, todas. Y los números en el lado derecho. Teniendo en cuenta estas dos cositas, vamos a empezar a resolver esta ecuación. En el lado izquierdo tienen que estar todas las letras. Aquí 4x y el menos 2x ya están en el lado izquierdo. Ya están en el lado izquierdo. Entonces, esas se mantienen con la misma operación o con el mismo signo. Fíjense bien, aquí 4x queda igual, el menos 2x queda igual. Y aquí vienen los cambios. Ese 3x que está en el lado derecho, fíjense bien, que está acá en el lado derecho, está sumando, está positivo. Y si yo lo quiero pasar hacia el otro lado, va a pasar con la operación contraria de la suma. Si está sumando, va a pasar restando. Va a pasar con el signo menos delante. Y ese 7x que está restando, va a pasar hacia el lado izquierdo con la operación contraria de la resta. Si está restando, pasa sumando. Y si se fijan acá,
Al hacer eso, dejé todas las X en un solo lugar. Todas las X en un solo lugar, como tiene que ser. Ahora, tengo que pasar los números. Los números o los términos independientes. Todos los O números, sea, o sea que los que están en el lado X, o sea, izquierdo, no se modifican. algunos sí. Porque en el lado izquierdo tiene que estar solamente las letras. Pero aquí tenemos un 3, fíjense bien, que un 3 nos lleva letra. Y ese 3 no debe estar ahí, po. Entonces, ¿cómo lo saco de ahí? Lo paso en negativo. Correcto, lo paso hacia el lado derecho como corresponde y pasa negativo. Y ese 15 que está en el lado derecho baja igual. No se hace ningún cambio porque ya está en el lado derecho. Entonces, ese es el primer paso que tienen que hacer. Ordenar las letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Profe, Dígame. el 3X que hay que pasar al lado izquierdo, ¿queda después del 2X en ese orden? No, da lo mismo el orden. Puede estar primero, Ya, segundo, tercero, da lo mismo. Pero lo que importante ahí es la operatoria. Si está sumando, pasa restando, que se marque ese menos. ya. ¿Ya? Da lo mismo el orden de los números como van. ¿Dudas, Profe, consultas? Dígame. profe, por ejemplo, en los números, todos los que van al lado derecho son negativos. No necesariamente. No necesariamente, porque yo aquí puedo tener un -3 ¿Mm? en el lado izquierdo, por ejemplo así, y yo lo quiero pasar al lado derecho para pasar con un +3. Entonces, no necesariamente todo lo que está en el lado derecho van a ser negativos. Ya, Va a ya, depender de la operación que esté delante, al principio. ¿Ya? ya. Ya. Entonces, resumiendo esto, letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho. ¿Ya? Segundo paso, ¿qué dice? Se agrupan, entre paréntesis dice, se reducen los términos semejantes, es decir, se agrupan todos los términos con incógnita del primer miembro, por un lado, y todos los términos del segundo miembro, por otro lado. Es decir, yo tengo que sumar y restar los términos semejantes del lado izquierdo y del lado derecho, obviamente por separado. Empezamos con el lado derecho. 15 menos 3, ¿cuánto me da eso? Eso me da 12. ¿Ya? Acá yo tengo que resolver esta suma y resta que hay acá. Lo primero que podría hacer yo sería agrupar los positivos, 4x que está positivo, con el 7x que está positivo. Si son dos números positivos, yo los puedo sumar y conservar el signo. 4x más 7x, eso me da 11x. Y lo mismo voy a hacer yo, pero con los negativos. Si tengo menos 2x con menos 3x, como son de signos iguales, se suman y se mantiene el signo. ¿Ya? Y ahora, fíjense bien, tenemos un 11 positivo y un 5 negativo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Y eso me da 6x. ¿Ya? Por eso era importante que ustedes aprendieran a reducir términos semejantes cuando vimos el tema del álgebra. ¿Ya? Porque ahora lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar todo el mes. ¿Ya? Dudas con el segundo paso. Dudas con el segundo paso. Vamos con el tercer paso. Si la incógnita lleva coeficiente, como en este caso lleva un 6, se pasa al segundo miembro dividiendo con el signo que tiene en el primer miembro. Si la división no sale exacta, se puede dejar el resultado en forma de fracción. Ejemplo, este 6 que está acompañando al X, ahí, está multiplicando al X. Está multiplicando al X. Y la idea de una ecuación es dejar al X solito, sin ningún número al lado. El X tiene que estar solito.
Entonces, ese 6 está multiplicando el X. Y si está multiplicando, va a pasar hacia el otro lado con la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria de la multiplicación? La división. Por eso pasa aquí a dividir. Y 12 dividido en 6, eso es igual a 2. Entonces, aquí encontramos el valor del X, que esa es la idea de la ecuación. Encontrar el valor de la incógnita. ¿Ya? Todos esos pasos tienen que hacer para encontrar el valor del X o de la letra que esté involucrada en la ecuación. Resumiendo, primero, tener claro cuáles son las operatorias contrarias. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Después, hay que dejar todas las letras en el lado izquierdo. Todas las letras en el lado izquierdo. Y los números en el lado derecho. ¿Ya? Cuando ya tienen ordenado esa parte, tienen que reducir los términos semejantes. O sea, sumar y restar los números o términos que estén en el lado izquierdo y también los que estén en el lado derecho. Y después, cuando ya llegamos, resolvemos eso, si hay un número que está multiplicando el X, va a pasar dividiendo al lado derecho. ¿Ya? Ahora, si el resultado le da una fracción, tienen que ver si esa fracción me da una división exacta o si es que se puede simplificar. Si no se puede hacer ambas, se deja expresado como fracción el resultado. Ya no se trabaja con decimales acá, por si acaso. ¿Dudas, consultas antes de pasar a hacer ejemplos de esto? Dudas, consultas. Esto es súper mecánico porque siempre se hacen los mismos pasos, ¿ya? Siempre se hacen los mismos pasos. Ya. Hay un cuarto paso que no es necesario que lo hagan, ¿ya? Pero si lo quieren hacer, háganlo. Es la comprobación si el resultado que hice yo, o sea, el resultado que ustedes hicieron en el ejercicio está correcto. ¿Ya? Vamos a utilizar el ejemplo anterior, ¿ya? Esta es la ecuación inicial, ¿ya? Y el resultado era x igual a 2. ¿Qué significa x igual a 2? Que el x toma el valor de 2. Entonces, ¿cómo yo compruebo que mi solución está correcta? Yo el x lo tengo que reemplazar por 2. Todo lo que esté con x, yo lo reemplazo por 2. Ejemplo, aquí dice 4x. Y aquí yo le coloco 4 por 2. Todas las x yo las reemplazo por 2. Aquí dice menos 2 por x, sería menos 2 por 2. Igual a 3x, o sea, 3 por 2. Menos 7 por x, o sea, por 2. Más 15. Yo tengo que resolver esto. Si esta igualdad se cumple, o sea, si el resultado que está en el lado izquierdo es igual al resultado que está en el lado derecho, la solución que me dio acá está correcta. ¿Ya? Así se comprueba. Y veamos. 4 por 2 me da 8. Menos 2 por 2 me da menos 4. 3 por 2 me da 6. Menos 7 por 2 me da menos 14. Y el 15 baja. Si yo sumo estos dos, 8 más 3 me da 11. Estoy sumando los positivos acá. Acá también voy a sumar los positivos. Me da 21 menos 14. Y 11 menos 14, eso me da 7. Y 21 menos 14 me da 7. Entonces, la igualdad se cumple. Entonces, con esto se comprueba que el resultado que me dio está correcto. Ahora, no es necesario hacer esta comprobación, pero si ustedes están inseguros de su resultado, lo hacen. ¿Ya? Pero como les digo, no es obligatorio. ¿Ya? Por si acaso. Ahora es importante que lo sepan, ¿ya? Porque parece que en la pregunta esencial hay que comprobar el resultado de la ecuación.
Entonces, ahora vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Vamos a empezar con ejemplos súper básicos, ¿ya? Que se resuelven con un paso, con 2 pasos, para después ir subiendo un poquito de nivel, ¿ya? Para que vean que siempre se hace lo mismo. Ejemplos, tenemos 6 ejemplos acá, ¿ya? De ecuaciones, son súper sencillas, ¿ya? No hay mucho numerito acá. Y recordar que la idea de la ecuación es encontrar el valor de la incógnita, el valor de la letra, más que nada, ¿ya? Y la idea es dejar la letra solita, sin ningún número al lado. Entonces, todas las X tienen que estar en el lado izquierdo, números en el lado derecho. En el ejemplo número 1, ¿qué tengo que yo mover de ahí? El 5. Correcto, ese 5 no debe estar ahí porque está en el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo van todas las letras. Entonces yo, ¿cómo saco ese 5? X, X igual a 17 menos 5. Correcto. Ese 5 que está sumando pasa con la operación contraria de la suma, que sería la resta. Y ahora yo resuelvo esa resta. 17 menos 5, eso me da Serán 12. 12. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. Ahora, si yo lo quiero comprobar, si el x vale 12, ese x yo lo reemplazo acá en la ecuación inicial, sería 12 más 5, me tiene que dar 17. Y 12 más 5 es 17. Entonces el resultado está correcto. ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Dudas con el primer ejemplo? Como les dije, estos ejemplos son como súper, como básicos, entre comillas, pero la idea es que ustedes entiendan el desarrollo de una ecuación. Y ahí, a medida que vamos avanzando, va aumentando un poquito el nivel, ¿ya? Dudas, consultas, Profesor, dígame, no, esa a mí la matemática no me entra. dígame, ¿qué necesitan? Por ejemplo, ahí donde tiene el 12, ¿ahí se suma se multiplica o se divide? Ahí donde está el 5 más 12 más 5. Ya. ¿Por qué se va a multiplicar si aquí hay un signo más? Ah, ya, estoy viendo mal yo. Es un signo más, o sea, se suma. Se suma, correcto, ¿ya? Entonces el x se reemplaza con el valor que me dio, ¿ya? Y Ujú, como hay un más acá, yo tendría que sumar el 12 más 5, ¿ya? ya. Y ahí me da 17, igual a 17. Entonces esta igualdad se cumple. Por lo tanto, el resultado que me dio está correcto. Cualquier duda, por favor, me la hacen en el momento, ¿ya? Así yo no avanzo tan rápido, no van a quedar colgadísimos después más adelante. Ya, entonces empezamos. Acá, ¿qué tengo que hacer en el ejemplo número 2? ¿Qué tengo que hacer en el ejemplo número 2? ¿Qué tendría que hacer yo ahí? Hay que dejar en la mano izquierda y pasar 11 a la mano derecha. Correcto. Menos 11. Recordar siempre que las letras tienen que quedar en el lado izquierdo y los números en el lado derecho. Entonces, ese menos 11 no debe estar ahí. Entonces, como ese 11 está restando, va a pasar al lado derecho con su operación contraria, que sería la suma. ¿Ya? Y ahí teníamos casi listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Reducir términos. Menos 14 más 11 Menos 13. me da Menos 3. menos Menos 3. 3. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. X es igual a menos 3. Ahora, si yo lo quiero comprobar,
la ecuación inicial es, espérenme que aquí apreté un botón. Ahí sí. Ya, entonces, la ecuación inicial es x menos 11 igual a menos 14. Esa x yo la reemplazo con la solución que me dio a mí, con el menos 3. Entonces, en vez de colocar x acá, yo coloco menos 3, menos 11 y me tiene que dar menos 14. Y fíjense bien aquí, menos 3 con menos 11 son de signos iguales. Se suman y se mantiene el signo. ¿Y se cumple la igualdad? Sí, se cumple la igualdad. Menos 14 es igual a menos 14. Por lo tanto, esta solución está correcta. Ahora, la comprobación, como les dije, no es obligatoria, ¿ya? En una ecuación. Lo importante es la solución. Pero si ustedes están inseguros de la solución que les dio, hagan la comprobación para que salgan de la duda. Dudas con los dos ejemplos. Con los dos primeros. ¿Dudas con los dos primeros? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Ya, vamos con el ejemplo número 3. Si se fijan, aquí el X lo está acompañando un numerito. Ese numerito, ¿qué le está haciendo al X? ¿Qué operatorio está haciendo acá? ¿Lo está sumando, lo está restando, multiplicando, dividiendo? Dividiendo, profe. ¿Dividiendo? Sí. Multiplicando. Multiplicando está el 4 al X, ¿ya? Lo está multiplicando. Ahora, Sí, matemáticamente, está multiplicando, profe, pues es cierto, pero para hacer para resolver la ecuación hay que dividir. sí, pero no se me adelante de eso, pasa dividiendo, sí, correcto. El 4 está multiplicando al X, pero matemáticamente ese por no se coloca y solamente se juntan los numeritos. Entonces, cuando se encuentra el número así, así en la ecuación, no sé, así, significa que este numerito está multiplicando al X, ¿ya? Aunque no haya un puntito acá, se asume que está multiplicando, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si el número S4 está multiplicando, pasa al lado derecho, ¿con qué operatoria? Dividiendo. Dividir, profe. Dividiendo, correcto. Pasa con Dividiendo. con la operación contraria. Le quedaría 36 dividido en 4. ¿Y cuánto es 36 dividido en 4? Eso me da 9. 9. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan las operaciones contrarias. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa hacia el otro lado, multiplicando. ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo número 4, que es muy parecido al 3. ¿Ya? Es la misma idea. Si se fijan acá, este 8 le está haciendo algo al X. ¿Qué operatorio está haciendo acá el 8? La dividiendo. ¿Y cómo pasa hacia el otro lado? Multiplicando. Correcto. Pasa al lado derecho multiplicando y multiplica al 3. Entonces el X va a ser igual a 3 por 8, que es 24. Ya. ¿Dudas con esos 4 ejemplos? ¿Dudas con esos 4 ejemplos? ¿Dudas, consultas? Ya, entonces vamos a hacer el 5 y el 6. El 5 y el 6 es una mezcla entre los 4 primeros que hicimos, ¿ya? Entonces acá la idea
siempre es dejar la X solita. ¿Ya? Esa es la idea de la ecuación. ¿Y cómo empiezo yo a dejarla solita? Dejando todas las X en un lado, en el lado izquierdo, y números en el lado derecho. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer en el ejemplo número 5? 3x igual 8 menos 5. Ya, correcto. Hay que primero sacar el 5 que está ahí. Y si ese 5 está sumando, pasa con la operatoria contraria, que sería la resta. Me va a quedar 8 menos 5. Resuelvo esa resta, ¿cierto? 8 menos 5 me da 3. 3. Ahora, este numerito que está acompañando al X le está haciendo algo. Sí, profe. Multiplicando. Lo está multiplicando. Y pasa hacia el otro lado, pasa al lado derecho, con la operación Dividiendo. contraria, dividiendo. Y 3 dividido en 3, eso es igual a 1. 1. Y ahí estaría la solución de esa ecuación. Ahí encontramos el valor del X. ¿Dudas con el ejemplo número 5? ¿Dudas con el ejemplo número 5? Ya, Nada por el chat todo este rato. vamos a hacer el número 6, que es muy parecido al 5. ¿Qué tengo que hacer en el número 6? En el ejemplo número 6. X dividido por 8 igual a 3 menos, más 5. Ya, bien. Lo que hay que hacer acá es el 5 que está restando, lo voy a pasar hacia el lado derecho, como corresponde, pero pasa con la operatoria contraria. Si está restando, va a pasar sumando. ¿Ya? Recuerden que todos los números tienen que estar en el lado derecho y letras en el lado izquierdo. Resuelvo esa suma. 3 más 5, eso me da 8. ¿Y qué más tengo que hacer yo acá? Ahora sí. X X igual a 8 8 multiplicando por 8. Correcto. Este 8 que está acá en el lado izquierdo está dividiendo. Pasa hacia el lado derecho con la operatoria contraria, que sería la multiplicación. Y 8 por 8 me da 64. Ese es el valor del X. Ya. ¿Dudas, consultas con esos 6 ejemplos? Recuerden que siempre se hace lo mismo. Siempre se hace lo mismo. Operatorias contrarias, dejar toda la X en el lado izquierdo, números en el lado derecho, reducir términos si es que se puede, y dejar el X solito en el último paso. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Ya, ¿vamos a hacer más? Ya, entonces, antes de avanzar a los otros ejemplos, mucho ojo con esto, ¿ya? Por si acaso. Dice, el coeficiente que está multiplicando a la incógnita pasa al otro miembro dividiendo con el signo que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien, si yo les coloco, o llegan a este punto, ¿ya? El error que cometen muchos, dicen, este menos 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿ya? Eso está bien, y le cambian el signo, y lo dejan positivo. Eso estaría malo, ¿ya? Al pasar al lado derecho, va a pasar con el mismo signo, el signo no se le va a cambiar, por si acaso, ¿ya? Va a pasar con el menos 3, con signo y todo va a pasar, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, no se vayan a equivocar. Teniendo en cuenta esa información, vamos a hacer estos 8 ejemplos de ecuaciones, ¿ya? Algunos son bien directos, algunos son un poquitín más difíciles, pero al final es la misma idea. Vamos a hacer la letra A. Ya.
Primero hay que ordenar. ¿Qué me refiero con ordenar? Dejar todas las letras en el lado izquierdo, números, lado derecho. Entonces, aquí la letra, esta letra del 2X ya está en el lado izquierdo, entonces queda en la misma posición. Ese X que está restando en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo, pero con la operatoria contraria, que sería la suma. ¿Qué más tendría que hacer yo ahí? ¿Qué más tendría que hacer? Sí. Pasar el 3 negativo a pasar. 9 más 3. Ya, bien, ahí las dos personas que están hablando ahí, perfecto. Ese 3 que está negativo pasa a positivo. Y el 9, como está en el mismo lugar, en el mismo derecho, queda ahí, no se cambia. Y ahí estaríamos casi listos. ¿Qué tengo que hacer ahora? 2x más x es 3x. Bien, aquí se hace una reducción de términos semejantes, ¿ya? Como son ambos positivos, yo simplemente los sumo. 3x. Y acá también, el 3 más 12. 9, eso me da 12. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? X igual a 12 dividido por 3. Correcto. Como ese 3 está multiplicando el x, va a pasar dividiendo. X igual a 4. Y el valor de la incógnita, como dijo su 4. compañero, sería 4. ¿Dudas con el primero? Profesor, Dígame. ya, por ejemplo, ahí sería 2x más x. ¿Sí? Ya, el 2 pasa a ser x, O sea, porque usted se- abajo puso 3x. sí, Por porque eso le estamos, pregunto, sí, ¿ese 2 pasa a ser x? correcto. Es como decir, yo tengo 2 manzanas y le sumo otra manzana. ¿Cuántas manzanas voy a tener? 3 Ya, no, manzanas. sí, ¿Sí? pero la duda mía era, si como es número, al estar al lado de la x, pasa a ser una x, Sí, pasa a ser una X. sea el número que sea o solamente el 2. No sea el número que sea. Ah, ya, Ya. gracias. Bien. La letra B es muy parecida a la A. Muy parecida. ¿Qué hago ahí en la letra B? 3x más 6x ¿Ya? igual a 15 más 4. Perfecto. Dejo todas las letras en el lado izquierdo y números en el lado derecho. Este 3x ya está en el lado izquierdo. Estaría lista. Ese 6x que estaría restando pasa al lado izquierdo con la operación contraria, que sería la suma. Y ahí ya estamos listos en el lado izquierdo. En el lado derecho me va a quedar 15, positivo, ese no cambia, y el 4 que está restando lo voy a pasar sumando. ¿Cuál es el siguiente paso? 9x se suma, se suma. Se suman, perfecto, porque son positivos. Sí. ¿Ya? 3x más 6x, eso me da 9 9x. 15 más 4, más 4, 19. 19. Perfecto. Y el último paso, que siempre es lo mismo, ese 9 está multiplicando el x, va a pasar dividiendo. ¿Ya? Y como esta división es inexacta, se deja hasta ahí. No se puede simplificar y no se puede dividir, porque me da decimales. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Profe, a ver, lo último en la X por 19 dividido en 9, ¿por qué queda así? A ver, ahí me perdí un poquito. Ah, porque es una división inexacta. Me da decimales. Y tampoco se puede simplificar. No hay ningún número que divida el 19 y el 9 a la vez. Por eso se deja hasta ahí, porque no se puede hacer nada más.
Que si usted lo divide, 19 Ya. dividido en 9 le da 2,1,9, sigue el número. No Por es eso, exacto. correcto, no vamos a trabajar con decimales acá. Si le queda como fracción, déjela como fracción, ¿no? Vamos a hacer la letra C. La C es súper directa, ¿ya? ¿Qué hago ahí en la letra C? X igual a 2. ¿Cómo? No lo escuché bien. X igual a 2. Directo. Ah, ya, Entonces, X igual a 4 dividido por 2. correcto. Como el 2 está multiplicando al X, va a pasar dividiendo, ¿cierto? Y esa división es exacta, ¿ya? 4 dividido en 2, eso me da 2. Esto estaba bien sencilla, ¿ya? Letra D. ¿Qué hago acá en la letra D? 3M igual a 12 menos 6. Ya, recordad que siempre hay que dejar las letras del lado izquierdo, números en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos un 6, o sea, un 6 que está sumando, y no debería estar aquí, porque aquí van las letras. Entonces, ese 6 yo lo saco de ahí, y si está sumando, pasa al lado izquierdo, restando. Resuelvo esa resta, 12 menos 6, eso me da 6, y el 3 que está multiplicando al m, va a pasar dividiendo. Y esa división es exacta. M igual a 2. ¿Ya? Y ahí estaría la solución de esa ecuación. Duda con los primeros 4 ecuaciones. Dudas, consultas con las primeras 4. Profe, la cuarta no me entró. No, Ya. no la entendí. Veamos. La número 4 la vamos a hacer de nuevo. Voy a borrar aquí. Ya, entonces, lo que usted tiene que recordar es que en el lado izquierdo, van todas las letras. Y en el lado derecho, números. ¿Ya? Números. Letras, números. Teniendo en cuenta esa lógica, este 6 no debe estar ahí. Me está estorbando. Está en un grupo que no pertenece ahí. Entonces, ese 6, como está sumando, yo lo voy a pasar hacia el otro lado, al lado izquierdo, pero va a pasar con la operatoria contraria. Y si está sumando, va a pasar restando. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Es que la duda mía es, ¿la M reemplaza igual a la X? Sí, recuerden que las ecuaciones pueden ser cualquier letra. Ahora, comúnmente es la X, Ya. pero puede ser cualquier letra, pero el procedimiento es el mismo. Ah, esa era la confusión mía, profe. ¿Ya? Que como vi tantas X y ahora me aparece una M, entonces yo decía, Eso pasa por acostumbrarse a una sola letra. Eso pasa claro, sí. mal acostumbrados. Ya. Entonces aquí 12 menos 6, eso me da 6. Y este numerito que está multiplicando al m va a pasar dividiendo al lado derecho. Y aquí sería una división exacta que se puede calcular, y eso me da 2. Entonces ahora vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? Ya. Vamos a hacer
Esperen, ¿hay cuánto me quedan? Ya. Sí, vamos a hacer uno más de acá. Yo creo que el más complicado, que sería el más larguito, obvio. A ver, el H. Ya, el H vamos a hacer. Acá tengo una mezcla de cosas, porque en el lado izquierdo tengo letras y números, y en el lado derecho tengo letras y números. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué tiene que ir? ¿Quién va en el lado izquierdo? Las letras, Perfecto. de Y en el lado derecho los números. Ya. número. Entonces, en el lado izquierdo, como van las letras, ese 11X está bien ahí. Está en el lado Sí, izquierdo, está listo. El más 5X igual, 5X, está bien. pero este 65X no. Está en el lado derecho. Menos 65X. Correcto. Como está sumando el 65X, pasa al lado izquierdo restando. Y ahí estaríamos listos en la parte izquierda. Están todas las X en el lado izquierdo. En el lado derecho van los números. El 36 negativo está listo, ya está en el lado derecho. Y Más 1. ese 1 que está restando va a pasar sumando. Y ahí estaríamos casi listos. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Que sumando. ¿Qué sumo? 11X menos más 5X. 16X menos 65X serían menos 49X. Perfecto. Acá yo no, o sea, si yo quiero lo hago directo esto, ¿ya? O lo puedo hacer ordenado. Entonces yo lo voy a hacer ordenadito. Primero voy a sumar los positivos. 11X más 5X, eso me da 16X menos 65X. Acá yo lo puedo sacar de manera inmediata. Menos 36 más Menos 1 35. más 1 se restan y conservo el signo del mayor. En este caso sería menos Menos 35. 35. ¿Ya? Y ahora, acá, en el lado izquierdo, nuevamente tenemos un número positivo y otro negativo. Se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. En este caso sería negativo. Y si yo hago esta resta, me da menos 49x igual a menos 35. Ya, y aquí, fíjense en lo que me quedó. Menos 49x. Y aquí tienen que tener mucho ojo con eso. Ojo. ¿Ya? Si ese menos 49 está multiplicando al x, va a pasar hacia el lado derecho, dividiendo, ¿cierto? Dividiendo, pero el signo se mantiene, ¿ya? Se mantiene el signo. Y acá tienen que recordar algunas cositas que ya se dio, como en mes de marzo, la regla de los signos. Primero la regla de los signos. Menos dividido en menos, ¿cuánto es? Más. Ya, entonces el resultado me va a quedar positivo. Más Ahora, 5, 7. el 35 y el 49 hay que simplificarlo, ¿ya? Estos dos números 7. son de la tabla del 7, entonces yo simplifico por 7, como dijo su compañero acá. Adelante, ahí. Y eso me da 5 y eso me da 7. 5 séptimos es el resultado de la ecuación H. Ahora, si ustedes se dan cuenta, siempre se hace lo mismo. X en un lado, números en el otro, se reducen los términos semejantes, ya sea se suman o se restan, y después el número que acompaña a la X va a pasar al lado derecho, ya sea multiplicando o dividiendo. Y eso es todo. Así se resuelve una ecuación. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, vamos a avanzar entonces.
Ya, estos tres se los voy a dejar ahí como para que practiquen. ¿Ya? Al final es lo mismo que hemos hecho en este momento. Y ahí, tarea para que practiquen. ¿Ya? Aquí tenemos más ejemplos. ¿Ya? Estos son súper cortitos. ¿Ya? Pero no está de más hacerlos. Ahorita nos queda poquito tiempo. Fíjense bien acá. El 17x, este 17 está haciendo algo ahí, al x. ¿Qué está haciendo ahí? Multiplicando. Ya, y si está multiplicando, va a pasar al lado derecho, dividiendo. ¿Ya? Y ahora tengo que resolver esa división, porque esa división es exacta. 119 dividido en 17, eso me da 7. 7 por 7, 49, 9, 1, 4, 7, ¿ya? Es una división exacta. Vamos a hacer, a ver, uno de otros, diferente. Vamos a hacer el número 6, el que está acá. ¿Qué tengo que hacer en el número 6? ¿Cuál es el primer paso? En el número 6, ¿qué tendría que hacer yo acá? Ujú. Los numeritos a la Número a la derecha y derecha, las letras a la derecha, izquierda. mano izquierda. Perfecto, eso. Números a la derecha, letras a la izquierda. Entonces, ese 23 que está sumando, yo lo voy a pasar al lado derecho, Serían restando. Correcto. Menos 23. Resuelvo esa resta. 78 menos 23. Eso me da 55 positivo. 55. Y ahí estaría la solución de esa ecuación. ¿Ya? Vamos a hacer ahora el 8. ¿Ya? Que el 8 es diferente a esto. ¿Qué tengo que hacer yo acá? El número 8. El mismo proceso. El mismo procedimiento. O sea, dejar los números en el lado derecho, X en el lado izquierdo. Pero cambia el signo. Correcto. Ese 37 está restando. Va a pasar hacia el otro lado. Humano. Y ahí teníamos casi listo. El X ya está solito, entonces ahí baja nomás. Y yo tendría que resolver esa suma. 58 menos 37. Eso me da 95, creo. Si me equivoco, ustedes me corrigen. 95, sí, es cierto. Ya, vamos a alcanzar a hacer el último. A ver, el 5. ¿Ya? El 7 está sumando. Y ese 7 no debería estar en el lado izquierdo, debería estar en el lado derecho. Entonces, como está sumando, pasa restando al lado derecho. Resuelvo esa resta. 39 menos 7, eso me da 32. 32. X es igual a 32. Ya, ese es el procedimiento que vamos a hacer ahora, y de aquí hasta las vacaciones de invierno, para resolver ecuaciones. ¿Ya? Les voy a presentar la pregunta esencial, pero no alcanzamos a pasar lo que me faltaba para que ustedes pudieran hacer la pregunta esencial hoy día. Pero es algo que ustedes ya conocen. ¿Ustedes se acuerdan cuando había un numerito delante de un paréntesis? Sí, profe. A ver, cuando yo tenía, ejemplo, voy a hacer otro. Una cosa así. ¿Qué pasa con ese 6? Y el 6 van a multiplicar la X y el 8. Perfecto. Ese 6 multiplica cada término. ¿Ya? Y ahí me quedaría 6x, ahí en este caso me quedaría 48, ¿cierto? 48. Ya. Lo mismo tengo que hacer yo acá. Lo mismo. Ese menos 2 va a multiplicar al paréntesis, ¿cierto? Acá tengo que resolver este paréntesis porque hay una suma. ¿Ya? Y después de resolver los paréntesis, yo tengo que ordenar. Porque en el lado izquierdo, ¿qué va? Por ahí Las X letras, Y en el lado derecho, los números. nomás. correcto.
Y después de eso, que ustedes ordenan las letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho, ustedes hacen la reducción. ¿Qué significa reducción? Sumar o restar lo que se deba hacer. Ahora, lo que hace la diferencia de este ejercicio es que ustedes tienen que resolver la ecuación y además comprobar la solución. Comprobar significa que tienen que hacer lo que hicimos acá. Esto, reemplazar el valor de la X en la ecuación. ¿Ya? Lo que hicimos acá, ahí, lo que hicimos ahí. ¿Ya? Si todavía tienen dudas en resolver la pregunta esencial, pueden esperar hasta mañana y mañana van a quedar más claros aún. Pero si son capaces ya de resolver esta ecuación, háganlo, súbanla a Classroom y yo durante hoy día, la noche si es que alcanzo, o mañana en la mañana yo les doy la respuesta si está correcto o no. ¿Ya? Y hasta aquí sería la clase de hoy. Mañana vamos a continuar reportando esto, ¿ya? Y recuerden que esto de ecuaciones lo vamos a ver hasta vacaciones de invierno y también lo van a ver el próximo año. Entonces tiene que quedar bien clarita esta parte. Bien, me despido de ustedes.